Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia las profundidades de la psique humana, guiados por el maestro indiscutible del terror, Edgar Allan Poe. Mi objetivo en este estudio es mapear los espacios físicos en los que acontecen sus cuentos para descubrir cómo los lugares dejan de ser un mero telón de fondo y se convierten en los verdaderos protagonistas y verdugos de la narrativa gótica. Vamos a transitar desde las húmedas catacumbas hasta los espacios deslumbrantes, rastreando los oscuros laberintos de la mente. Para entender el genio de Poe, primero debemos comprender que él transformó radicalmente la tradición del terror gótico. En la novela gótica clásica, el miedo provenía de factores externos, fantasmas, castillos en ruinas, maquinaria sobrenatural. Poe, en cambio, internaliza el terror. En su obra, la arquitectura y el paisaje son espejos directos de la desintegración de la identidad, proyecciones físicas de las obsesiones, culpas y monomanías de sus personajes. Comencemos este recorrido descendiendo a las profundidades, explorando la poética del encierro y la claustrofobia extrema. En los cuentos de Poe, el espacio cerrado y sin salida es el reflejo definitivo de la asfixia moral. Imaginemos las inmensas catacumbas de los Montresor en el tonel de Amontillado. El descenso físico de Fortunato a las criptas es, en realidad, un viaje hacia la muerte y la venganza, en un espacio donde el salitre abunda y la humedad asfixia. El nicho final, donde la víctima es emparedada viva tras una sólida pared de mampostería, representa el terror claustrofóbico absoluto. Este pánico visceral, a ser confinado bajo tierra sin espacio vital, se explora trágicamente en El entierro prematuro, donde los límites entre la vida y la muerte son vagos e indefinidos, y la tumba se convierte en la morada del mayor extremo de agonía. Pero el encierro cobra una dimensión sádica, mecánica y dinámica en el pozo y el péndulo. Aquí, el calabozo de la Inquisición comienza siendo un abismo de tiniebla eterna para luego revelar sus horrores, un péndulo con una media luna de reluciente acero que desciende inexorablemente. El espacio físico es una máquina torturadora con voluntad propia, diseñada para aniquilar. Incluso en el ámbito doméstico de El gato negro, el crimen contamina el sótano familiar, donde el asesino empareda a su víctima tras una pared de ladrillos y argamasa, creyendo haber sellado su culpa en ese asfixiante encierro. Salgamos ahora de los sótanos y elevemos la vista hacia las edificaciones. En Poe, la arquitectura actúa como un reflejo directo de la mente y una prolongación del linaje. El ejemplo paradigmático es la caída de la casa Usher. El extraño y equívoco nombre de Casa Usher parece incluir tanto a la familia como a la mansión misma. Roderick Usher cree firmemente en la sensibilidad de los vegetales y de lo inorgánico, convencido de que la disposición de las piedras de su casa, los hongos que las cubren y su reflejo en el estanque han condensado una atmósfera propia. El edificio está tan vivo y enfermo como sus habitantes. Su destino es uno solo, y una fuerza silenciosa y terrible ha modelado los destinos de la familia a través de los siglos. Este determinismo ambiental y espacial nos conduce de forma directa a uno de los temas más fascinantes y complejos, la relación entre el doppelganger o el doble y el espacio físico, que alcanza su clímax en el cuento William Wilson. La escuela isabelina del Dr. Bransby es una arquitectura diseñada para el encierro y la confusión mental. Rodeada por un muro semejante al de una prisión, la casa es un palacio de encantamiento, de vueltas y revueltas sin fin e incomprensibles subdivisiones. Su diseño es tan laberíntico que el narrador confiesa que era difícil saber en qué piso se encontraba,
comparando el edificio con la concepción del infinito. Este laberinto físico es el correlato exacto de la inescrutable complejidad y el conflicto moral del protagonista. Es atravesando esta maraña de pasillos como el narrador confronta a su rival y descubre su idéntica apariencia. A medida que el protagonista avanza hacia la depravación, su doble irrumpe en espacios cada vez más opresivos. En Oxford, la aparición ocurre en una habitación cuyas luces se apagan bruscamente, anulando el espacio visual para que el doble se imponga a través de un inolvidable y aterrorizante susurro en las tinieblas. Finalmente, en Roma, el clímax se desata en una pequeña antecámara cerrada. El laberinto expansivo de la escuela se ha reducido a una caja claustrofóbica donde se materializa un espejo. El espacio físico elimina toda distancia entre el sujeto y su doble, obligando a Wilson a comprender que, al asesinar a su doppelganger, se ha destruido a sí mismo. Esta reclusión nos lleva al siguiente eje fundamental del mapeo espacial en Poe: el aislamiento absoluto como catalizador de la locura. En el universo de Poe, aislarse de la sociedad rara vez garantiza la paz. Por el contrario, crea el entorno opresivo perfecto para que germinen las enfermedades del espíritu. Pensemos en el aislamiento intelectual de Egeus en Berenice, quien vive recluido en la biblioteca de su heredad paterna, encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Esta desconexión del mundo exterior transmuta las realidades terrenales en visiones y lo arrastra a una monomanía destructiva. Pensemos ahora en el Auguste Dupin de Los crímenes de la calle Morgue, quien, tras perder su fortuna, se aleja del mundo sumergiéndose en una melancólica ensoñación junto a su amigo en una oscura mansión de París. Pensemos también en el sombrío artista Wyatt en La caja oblonga, quien se aísla de los demás pasajeros mostrándose reservado y frío para ocultar en su camarote el lúgubre secreto del cadáver de su esposa. Incluso el amor primigenio exige apartamiento, como en Eleonora, donde los jóvenes crecen en el idílico y aislado valle de la hierba irisada, un paraíso natural cerrado al mundo exterior, mecido por el ruido de silencio. El aislamiento en lo gótico aísla la mente, anulando las leyes sociales y dejando a los personajes a merced de sus peores abismos interiores. Y cuando los personajes intentan evadir sus terrores a través de la riqueza, se topan con el lujo asfixiante y el exceso sensorial. Lejos de brindar confort, los interiores suntuosos producen una sobrecarga que desorienta y asfixia. En La máscara de la muerte roja, el príncipe próspero sella las puertas de hierro de su fortificada abadía para aislarse de la peste, rodeándose de bufones, belleza y vino, pero el recinto, con sus 7 cámaras de colores, se convierte en una trampa inexorable marcada por un gigantesco reloj de ébano, cuyo resonar congela de terror a los danzantes, recordando que la muerte no respeta muros. En Ligeia, la cámara nupcial del narrador se halla en una ruinosa abadía, recargada con pesados tapices que, animados por una corriente de aire artificial, cobran una horrenda vida fantasmagórica y de pesadilla, acentuando el delirio y la opresión del viudo. De igual modo, en La cita, el palacio veneciano amalgama caprichosamente la arquitectura y la decoración de diversas épocas, alfombras que parecen de oro líquido, inciensos y luces deslumbrantes forman un recinto expresamente concebido para confundir los sentidos y reflejar el alma visionaria de su dueño.
Para poder completar nuestro mapa, debemos abandonar los recintos cerrados y contemplar la inmensidad desoladora y lo sublime. Cuando Poe sitúa sus historias en el exterior, la naturaleza asume proporciones titánicas que reducen al ser humano a la impotencia más absoluta, enfrentándolo con lo infinito. En Un descenso al Maelstrom, el terror emana de un torbellino marino descrito como un embudo de prodigiosa profundidad, una brillante y tenebrosa pared de agua que ruge ensordecedoramente, girando a una velocidad vertiginosa. La vastedad del océano hirviente paraliza al protagonista en la cima del Helseggen. En el manuscrito hallado en una botella, el aislamiento se vive en los confines del mundo, a bordo de un gigantesco navío espectral empujado por un huracán hacia el sur. El espacio físico se vuelve apocalíptico cuando la nave es succionada hacia el vórtice polar, en un mar que aúlla entre las paredes de blanco hielo. Para concluir, la genialidad de Poe radica en haber dotado a los espacios de una implacable voluntad, ya sea la asfixiante mampostería de una cripta, los intrincados laberintos de un colegio isabelino, una mansión cuyos muros destilan fatalidad, o los abismos helados del océano polar. Los lugares en la obra de Poe no son meros escenarios pasivos, son maquinarias que torturan, arquitecturas que enloquecen y paisajes que devoran. El encierro físico se transmuta sistemáticamente en encierro psicológico, reemplazando los fantasmas externos de la literatura anterior por demonios, infinitamente más aterradores, que habitan en la mente humana.